vamos a iniciar con nuestra clase de este día. Particularmente creo que vamos avanzando bastante bien con relación a los contenidos y al avance también con el tiempo. Vamos bien. Antes de dar inicio al resto de la clase, quiero comentarles que, bueno, la próxima semana vamos a tener descanso por el tema de la Semana Santa, es un asueto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué actividades desarrollamos. Solo quiero pedirles un favor en lo que vamos a ir avanzando en la clase. Yo les voy a pedir favor que se puedan agrupar en un número máximo de 3 personas. Yo les voy a enviar a ustedes, a cada uno de los grupos. Miren, la metodología es el siguiente. Ustedes se van a agrupar en grupos de hasta 3 personas, no más de 3 personas. Aquel grupo que tenga más de 3 personas se queda fuera. Me indican por medio del chat cómo se han conformado, es decir, el grupo con los 3 miembros de cada uno de los grupos, y yo le voy a indicar un tema que van a investigar y que van a exponer al no más regresar de la Semana Santa. ¿Sí? Yo les voy a indicar el tema, el día en que van a exponer, el tiempo que van a tener para la exposición, ¿verdad? Y entonces vamos a calificarles en función de la calidad de el documento que ustedes van a presentar, que no voy a aceptar documentos copiados y pegados en base a el tema que ustedes deben de desarrollar. Es una investigación, ¿verdad? Igualmente, ustedes van a tener la oportunidad de luego efectuar una presentación, que sea en PowerPoint o en el tema que ustedes así lo consideren. Y yo les estaría indicando el periodo, ¿verdad?, en que ustedes van a exponer. Al regresar de Semana Santa, tendríamos un periodo aproximadamente de dos días miércoles para poder desarrollar este proceso de investigación y que ustedes trasladen la información. Haríamos un siguiente examen parcial, un segundo examen parcial, y prácticamente ahí estamos terminando el curso, porque a partir, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que es a partir del 9 de mayo, del 9, 10, 11, 12, 13, creo, del 9 al 13 de mayo, estarían realizándose las evaluaciones finales y se terminó el semestre, ¿verdad? Prácticamente. Así es pues que grupos de 3 personas, de 3 miembros, me mandan al chat del curso la forma en que se han organizado y yo les estaré indicando entonces el tema que ustedes van a investigar y que van a exponer. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, en vista de que no la hay, vamos a proceder a lo siguiente. Vamos a iniciar nuestra clase. Pregunto, ¿pueden visualizar mi presentación? Sí, se ve, ingeniero. Sí, ingeniero. Okay. Bien, gracias. Ok. Vamos a analizar un tema que ya con ustedes lo vimos anteriormente en cuanto a mencionar en algún momento el concepto, pero esta tarde comenzamos ya con el proceso propiamente de que es el tema de la epistemología, ¿sí? Es un concepto que tenemos que tener claro
en lo que es el curso de Introducción a la Sociología. Estábamos revisando la semana última el contenido, el significado de lo que para nosotros, los que hacemos trabajo, especialmente en comunidades rurales, significa el tema de rural, ¿verdad? ¿Cuál es la manifestación de la ruralidad? Por ejemplo, eso ya es un concepto que ustedes lo deben de manejar, pero muy bien. Y ahora, en el tema de lo que es la epistemología, pues vamos a revisar que para poder que efectivamente nosotros podamos decir que somos seres epistemes, por ejemplo, que estamos haciendo uso de la epistemología como una ciencia y que la estamos aplicando en nuestra investigación, en nuestros conocimientos que tenemos acerca de lo que es la agronomía, la ingeniería agronómica, pues vamos a darnos cuenta que en esa interrelación de conocimientos, básicamente, existe una posibilidad de ir analizando lo que es el tema de las verdades, pero también eh, contraponerlo con aquel tema de las creencias. ¿Qué es una creencia y qué es una verdad? Ambas cosas conforman el conocimiento, por supuesto, ¿verdad? Nosotros no podemos estar, por ejemplo, mencionando un tema que vamos a discutirlo un poco más a profundidad más adelante en la clase de hoy, que tiene que ver con el tema de la conciencia, por ejemplo, qué es conciencia, qué es clase social, qué es tener conciencia sobre la clase a la que nosotros pertenecemos, qué es eso de clase social y por qué es importante tener conciencia de la clase a la que nosotros pertenecemos. ¿Para qué es eso? ¿Para qué nos sirve? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de tener conocimiento, tener claridad, por ejemplo, de qué es la conciencia social. Y si sabemos que estamos hablando de una clase social, puede ser que hayan dos clases sociales, que hayan tres clases sociales, y que una sociedad como la nuestra esté dividida en clases sociales. Pero ¿a cuál pertenecemos nosotros? Pertenecemos a una clase social porque nosotros estamos convencidos a través de la lectura, a través del análisis de conocimientos, de que pertenecemos a una clase social, o creemos que, que el tema de clase social simple y sencillamente no debe de discutirse en las sociedades, entre comillas, modernas, ¿verdad? Y entonces, como ven ustedes, en esa interrelación entre verdades y creencias hay un aspecto que es el conocimiento, ¿sí? Pero muchas veces ese conocimiento no tiene ninguna razón de ser si no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces son cuestiones que se relacionan íntimamente y que son parte de lo que el día de hoy vamos a analizar desde el concepto de la epistemología. Entonces, yo quiero que vayamos entendiendo qué es epistemología, ¿sí? Vean ustedes, el concepto de epistemología es algo que nosotros lo estamos analizando, lo estamos revisando permanentemente, ¿verdad? ¿Y cómo surge, digamos, este concepto? ¿Por qué es importante desde la agronomía revisar este concepto? En principio, porque recuerden ustedes de que nosotros, las personas, somos seres epistemes a partir de que tenemos curiosidad de algo. Yo no sé cuántos de ustedes están realmente poniendo atención en este momento de la clase. Hay muchos que
están en otra onda, como decimos, ¿verdad? Pero tener curiosidad, por ejemplo, ustedes que van para la agronomía, a ver, eh, ¿quién me indica ahí cuál podría ser un tema que desde un inicio les cree a ustedes curiosidad en el tema agronómico? ¿Cuál podría ser el tema de, bueno, por qué yo siento curiosidad en algún tema agronómico? ¿Quién me indica ahí? ¿Alguna curiosidad que ustedes hayan tenido con relación al tema de la agronomía? Vamos, denle, denle, adelante. Ujú. Ya. Y ya se puso usted entonces a investigar un poco en torno al tema de la esa curiosidad de la entomología. Bueno, ya hay benéficos, hay dañinos. Bueno, pero incluso hay una clasificación taxonómica de los insectos, ¿verdad? Y nosotros a veces, bueno, eso me parece es una buena idea, por ejemplo, de cómo poder y entonces esa curiosidad irla cultivando. ¿Y qué es lo que usted hace entonces cuando presenta una curiosidad? Es entonces lo que está aquí en esa interrelación, ¿verdad? Que usted tiene que irse creando conocimiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo construye, compañera, ese conocimiento? Ujú. ¿Y cuál es, digamos, el conocimiento más importante que usted tiene en este momento? Es decir, la langosta produce beneficios, produce daño, qué daño, qué tipo de daño provoca, en las qué, en las que dijo, perdón, no le escuché. Ajá, ok, ok. ¿Usted qué es lo que qué está creando entonces a partir de esa curiosidad que usted tuvo sobre, bueno, qué es entomología, ¿verdad? Y para qué es qué esta ciencia, para qué nos va a servir? ¿Qué es lo que está creando, compañera? Brenda, ¿es verdad? Conocimiento. Le está generando conocimiento. ¿Eso es positivo o no? Ok, ok, me parece. A ver, Cindy Carrillo, ¿qué piensa usted a partir entonces de lo que está diciendo la compañera Brenda? Eh, ¿En qué momento usted podría citar algún ejemplo de qué es tener curiosidad desde el aspecto agronómico? A ver, Pues sería desde el momento que uno lee algo y como que le entra esa duda de que qué será eso, entonces ya, ahí uno ya tiene curiosidad de qué es eso y trata de sí, pero, buscar información para poder quitarse, ¿cómo se llama? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo bueno, podría pero ahora decir? relaciónelo con un aspecto, un fenómeno agronómico o rural, por ejemplo. Pues, sí. Pues sería en el aspecto agronómico, tal vez el manejo del cultivo, como ahorita
hay muchos pesticidas que se utilizan, entonces ahorita la curiosidad que tienen muchos es cómo se maneja o para qué sirve, si eso realmente beneficia al cultivo o daña al cultivo por ponerle el producto químico que se necesita. Bueno, está bien, pero fíjense que no lo debemos de dejar solo como ejemplo, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, el tema que ustedes están mencionando en este momento, el tema de los pesticidas, por ejemplo, es una situación que en este momento, en este preciso instante en el que estamos hablando, se convierte en una de las problemáticas más fuertes en la agricultura. ¿Y saben por qué? Porque el conflicto que se está realizando allá en Europa, en el este, entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, está provocando que el precio de todos los agroinsumos se eleven, pero eh, digamos, la acción es desmesurada, ¿sí? El valor, el precio que tienen los agroinsumos en este momento es desmesurado, ¿sí? Está fuera del alcance de un agricultor pequeño o mediano, por ejemplo. Nosotros ya en poco tiempo vamos a empezar a observar eh, a ver, el efecto que tiene en la agricultura la elevación de los precios en los agroinsumos. Ahora bien, yo les estoy hablando de agroinsumos y cuando hablo de agroinsumos estoy hablando casi que de productos químicos. Ahora bien, ¿será que solo ese tipo de agricultura y de tecnología se puede utilizar o habrán algunos otros métodos alternativos al uso de los productos químicos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién habla ahí? ¿Qué nos dice los principios de la agricultura orgánica? ¿Quién habla ahí? Por favor, dígame su nombre. Brenda, a ver, Brendita. Claro, claro, muy bien, Brenda, me parece. Y así quiero que participe el resto del grupo, ¿verdad? Eh, Viera que eso que usted está diciendo es una de las cuestiones que nosotros nos hacemos permanentemente, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿cómo surge el conocimiento, por ejemplo, de la agricultura convencional, que es la forma en que se le llama a la agricultura que utiliza químicos, pesticidas, en términos generales, venenos? ¿Mm? ¿En qué momento surge eh, el uso de estos elementos que son producto, por supuesto, de la tecnología, ¿verdad? Pero ¿en qué momento surge? ¿Y qué pasó, digamos, antes de que surgieran estos nuevos mecanismos, nuevos métodos de, de hacer producción agrícola? ¿Por qué afecta directamente a los agricultores? Por supuesto que también a los grandes les va a afectar, pero los grandes agricultores tienen mecanismos de reponer el precio que estén ahora invirtiendo en el producto, pero lo van a reponer cuando lo pongan en el mercado, ¿verdad? Esté dispuesto su producto en el mercado y nosotros obligadamente tengamos que ir a consumir ese producto. Pero un pequeño agricultor, ¿qué pasa con un pequeño agricultor? ¿Será que tiene la misma capacidad de reponerse? Ahora se utiliza el término de la resiliencia. ¿Será que es tan resiliente también un pequeño agricultor en términos económicos, en términos climáticos, el poderse ir reponiendo de los costos que actualmente tiene los productos químicos que se utilizan en la agricultura? Entonces, quiera que no, nosotros
las personas que estamos involucradas en el tema de la agricultura, debemos de tener conocimiento, como usted lo decía, Brenda. Bueno, está la alternativa, que es la agricultura ecológica, por ejemplo, ¿verdad? La agricultura orgánica, que también se le llama, ¿verdad? Pero para eso, ustedes necesitan meterle a su cabeza conocimiento para poder conocer qué otros métodos alternativos a los productos agrícolas químicos existen, ¿verdad? A esos venenos que uno les pone a los alimentos y que después uno se los introduce al organismo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esto ha generado tecnología. Yo no voy a negarlo en ningún momento. Esto es producto de la tecnología, pero tenemos que reconocer que se produce esa tecnología cuando se produce el fenómeno de la revolución verde. Ustedes como agrónomos deben de tener clarísimo qué es el proceso de revolución verde. ¿A qué se le llama ese proceso de revolución verde? ¿Cuándo surge el proceso de revolución verde? Y entonces le van a estar metiendo a su disco duro conocimiento. ¿Sí? Porque ahí estamos haciendo referencia precisamente a momentos importantes. Si vean ustedes, muchos de los profesores, por ejemplo, de mi generación, los profesores en agronomía que yo tuve, muchos estuvieron formados especialmente en los Estados Unidos para poder impulsar el tema de lo que era la revolución verde. Se fueron a formar allá, recibieron becas para irse a estudiar a los Estados Unidos y en ese momento, qué bueno, buenísimo irse a preparar a los Estados Unidos. Y traían una metodología y unos conocimientos nuevos y por supuesto que la universidad, pues Florida, ¿verdad? Ahí encuentra uno muchísimo ámbito para echar a andar ese conocimiento. Pero después fuimos surgiendo generaciones que empezamos a cuestionar lo que nos empezaron a enseñar a nosotros en la universidad, ¿verdad? Ese conocimiento de que todo tendría que ser químico. En suelos nos enseñaban especialmente el NPK, ¿verdad? NPK, nada más. Como que no hubieran otros elementos importantes para el suelo, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo referencia a momentos, a conocimientos que nos fue interesando, que muchos de nosotros hemos tenido también el deseo de conocer más, pero también de aplicarlo, de mancharnos las manos, de ensuciarnos las manos, de ensuciarnos la ropa y poder conjuntamente con los agricultores, con los campesinos, demostrar que hay nuevas técnicas también que no necesitan necesariamente los productos químicos, ¿verdad? A eso precisamente, a esa referencia que yo les hago mención en este momento, es precisamente el concepto de la epistemología. Porque no vayan a creer ustedes que hay un solo tipo de conocimiento para todo. En la agricultura hay diferentes tipos de agricultura. Ya ustedes se van a dar cuenta más adelante en los cursos que ustedes van a continuar, que hay diferentes tipos de conocimiento agrícola. Está el convencional. Yo en un momento determinado me gustó el tipo este de agricultura convencional. Es más, compré un libro, por ahí algunos de ustedes tal vez lo conocen, el Manual Agrícola Superb, así se llama. El Manual Agrícola Superb, y ahí estaba todo como si fuera un catecismo de la agricultura, ¿verdad? Si usted va a sembrar tomate, utilice estas dosis, aplique estas dosis para tal enfermedad, va a controlar malezas, utilice estas y estas y estas dosis de tal producto. Es decir, ahí estaba, todavía guardo ese libro como muy importante para mí, porque ahí yo aprendí a tener algunos conocimientos, pero luego me di cuenta con un profesor colombiano que había otro tipo de agricultura. Entonces, a eso precisamente que a ese conocimiento de ir entendiendo otros mecanismos de agricultura, a eso se le llama epistemología. ¿Sí? Pero para poder entrar entonces al mundo de la agricultura orgánica
o la agricultura ecológica o la agroecología, como se le llama, a mí me fueron surgiendo preguntas. Es decir, el ser humano, como dice acá, tuvo curiosidad, ¿sí? El ser humano tiene curiosidad. Y a partir de que hay curiosidad, se plantea uno preguntas. Pero hay que plantearse preguntas inteligentes, compañeros, no preguntas idiotas, ¿verdad? Preguntas inteligentes. Por ejemplo, ¿cómo surge la agricultura orgánica? ¿O por qué surge la agricultura orgánica, la agroecología? ¿Cuáles fueron las razones por las que surge una tecnología distinta, basada probablemente en muchos conocimientos empíricos de la población productora agrícola, ¿verdad? ¿Será que la agricultura orgánica o la agroecología efectivamente son una alternativa ante la agricultura convencional? Pero el planteamiento de pregunta tiene que ser fundamentada, basada en principios epistemológicos. ¿Sí? Y entonces, ahí a nosotros nos empieza a generar conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo me planteo una curiosidad, yo me planteo preguntas, les debo de buscar respuesta. ¿Sí? Si yo me quedo toda la vida con la pregunta, pues sí no estoy produciendo conocimiento. Para nada. Yo genero conocimiento a partir de que empiezo a buscar respuestas. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde vienes? ¿Qué rodea a lo que a mí me está implicando duda? ¿Por qué las cosas tienen una determinada explicación? Entonces, compañeros, aquí es donde precisamente necesitamos que nosotros, los técnicos, no creamos que, somos ingenieros agrónomos, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. No, nosotros tenemos un pensamiento también ordenado, sistémico, ¿sí? Es decir, es que ya hablamos el término de lo sistémico, el sistema agrícola, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aquí aclarando algunas cosas, ¿sí? Porque no vayamos a creer de que, bueno, la epistemología es únicamente la respuesta a la generación de conocimiento. Sí, por supuesto, pero por sobre todo es una parte filosófica en el conocimiento que yo le voy a transmitir a mi cerebro. Por ejemplo, el hecho de que yo no esté muy de acuerdo con los principios que fundamentan la agricultura convencional, yo me tengo que fundamentar entonces en los principios de la agroecología, por ejemplo, de la agricultura orgánica, o de la... bueno, la verdad es que tiene diferentes términos, diferentes principios, la agricultura que se opone a la agricultura convencional. Pero, por ejemplo, la agroecología no solo nos presenta nuevas alternativas tecnológicas, sino también una forma de pensamiento, ¿sí? Una corriente de pensamiento. Y a mí me interesa particularmente porque yo tengo claridad en cuanto a mi clase social. Yo sé a qué clase social pertenezco. Yo no soy una persona adinerada. Yo no soy una persona rica. Yo no soy una persona que posee demasiados bienes de producción ni capital, por ejemplo. No. Mis bienes tienen limitaciones. Lo único que yo estoy tratando de que no tenga mucha limitación en mi conocimiento, pero mis bienes materiales tienen límites. Entonces, como yo tengo claro
¿Cuál es mi clase social? Tengo mi conciencia de clase social. Por eso inmediatamente me familiaricé con la agricultura orgánica o la agroecología. Entonces empecé a estudiar los fundamentos filosóficos que tiene este tipo de agricultura, ¿sí? Pero fíjense pues, este tipo de agricultura, y así como la epistemología se fundamenta, tiene métodos de conocimiento basados en la experiencia humana. Por ejemplo, cuando yo les digo, miren, la Revolución Verde inicia ya por los años 40, 50, 60, en los años 60 se consolida especialmente después de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Todos esos residuos, ahí van a ver ustedes entre poco, todos los residuos de la guerra que sea utilizada allá en Rusia, en algo se va a utilizar, en algo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de esos residuos que se produjeron durante la guerra, no, la gente capitalista, los capitalistas no quieren perder absolutamente nada. Recuerden ustedes que la guerra es un gran negocio. Hubo muchos residuos y esos residuos había que utilizarlos en algo. Muchísimo. Esa tecnología que se creó, que se generó, ese conocimiento que se creó ahí, había que trasladarlo a algún campo de acción. ¿Y cuál era ese campo más proclive y más a mano? La agricultura. Y entonces ustedes pueden analizar ahí todas las formulaciones químicas que se producen, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y que es utilizada en la agricultura. Y por eso es que se crearon libros como el manual que yo les digo, que por ahí lo voy a tener guardado, lo voy a buscar un día de estos para mostrárselos a ustedes, el manual agrícola Superbo. No sé cuántos de ustedes conocen ese manual, porque todavía se utiliza en algunos centros de educación de agricultura en las escuelas secundarias. Si alguno de ustedes lo conoce, me lo dice, me lo indica y vamos a platicar al respecto. Pero entonces, como les digo, esto tiene fundamentación, ¿sí? Debemos de tener claridad de los conceptos que nosotros vamos a utilizar. No podemos quedarnos simplemente con la duda. Si usted se queda con la duda, usted es un ser no episteme, ¿sí? No episteme. ¿Por qué? Porque está pensando que otra persona le venga a aclarar una situación o una duda. Ah, no, eso que me lo aclare el profe. Cuando usted no se siente capaz de buscar un libro, una literatura y resolver por usted mismo esa duda. ¿Sí? Ese es otro tipo de analfabetismo. Usted podrá leer, podrá saber leer, pero no sabe entender. Entonces, ese es otro tipo de ser analfabeta, ¿verdad? Un analfabeta es aquel que, por ejemplo, anda metido todo el día en las redes sociales y cuando llega a la noche no sabe ni tener una explicación de qué estuvo haciendo en las redes sociales, nomás perdiendo el tiempo. ¿Qué nuevos conocimientos le introdujo a su cerebro? Había que verlo. Entonces, ese es otro tipo de analfabetismo. Porque nosotros podemos decir que en Guatemala el analfabetismo es muy alto. Cerca del 32% de la población no sabe leer ni escribir, pero tiene mucho conocimiento en otros aspectos. Es un tipo de analfabetismo, falta de oportunidades, debido a que la estructura del país es demasiado profunda en el tema de que está seriamente dividido entre los que tienen y los que no tienen, ¿verdad? Entonces, entre los que no tienen, la gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar, no puede fundamentar su conocimiento, ¿verdad? Pero otra cosa son aquellos que fueron a la escuela, que sí saben leer, pero no saben entender, ¿verdad? No sé si ustedes de ellos, espero que no, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver.
Y entonces nosotros vamos entendiendo que todo tiene principios. Yo no estoy hablando acá desde el principio de la agronomía, de la agricultura, pero yo puedo hablar desde la economía, puedo hablar desde el derecho. ¿Cómo surge el derecho? Hablamos de los griegos, por ejemplo, hablamos del concepto de la democracia, que democracia significa demos, pueblo, kratos o cracia, autoridad, autoridad del pueblo, eso sí, claro. Eh, pero, ¿qué tipo de democracia tenían los griegos? ¿Será que todos participaban ahí? Hombres, mujeres. No, no es cierto, las mujeres no participaban, ¿verdad? Eh, Solo un pequeño grupo selecto de la población participaba en la época de los griegos, y a pesar de que crearon el concepto de democracia. Pero esos son principios filosóficos que se fueron este, eh, también fueron sufriendo cambios, fueron sufriendo interpretaciones, adaptaciones a los tipos de sociedades que se van creando en nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes le tienen amor a la sabiduría? ¿Cuántos de ustedes están comprometidos en eh, meterle a su cerebro conocimiento, pero conocimiento del bueno, no de cualquier basura? Recuérdense del principio aquel, que si yo le meto basura a mi disco duro, es como yo a la computadora, ¿verdad? Le meto información basura. No esperemos que me genere información de primera tecnología. No, me va a producir basura, porque yo basura le estoy poniendo. Si yo en este teléfono lo que conservo es basura, pues me está produciendo basura. Así son los. Pero si tenemos amor, cariño, aprecio por los conocimientos, ¿sí? Entonces yo le voy a tener un poco de mayor eh, aprecio a la sabiduría. Entonces, eh, aquí vamos entendiendo por qué es importante eh, ir conociendo, ir resolviendo dudas. Por eso es que todo el tiempo yo les pregunto, ¿hay dudas, compañeros? Después de cada clase, ¿hay problemas? ¿Hay dificultades? ¿Cuáles son? Pero si ustedes no las manifiestan, se van a quedar con la duda. Si ustedes no son capaces de presentar, eh, manifestar dudas, presentar preguntas y buscar las respuestas, entonces se están quedando en ese grado, en ese grupo de analfabetos funcionales, ¿verdad? Están ahí sin saber, sin aprender, sin interesarse por la generación de la información. Entonces, ¿cómo se confunde en muchos casos la teoría del conocimiento? Porque el término de mesología, ¿verdad? Es decir, tratar de buscar el origen de las cosas, el conocimiento entre el objeto y sujeto. A ver, ¿qué es eso de entre el objeto y el sujeto? En las ciencias sociales y en la agricultura, en las ciencias agronómicas, por ejemplo, eh, cada vez que yo deseo desarrollar una investigación, generar conocimiento, voy a tener objeto y sujeto. ¿Sí? El objeto se entiende entonces como aquel aspecto que yo quiero investigar. Y el sujeto es quien le va a dar vida, quien le va a dar acción a esa investigación. Por ejemplo, miren, hay muchos temas a los cuales nosotros podemos referirnos, muchos temas, muchos. Todos los días hay una nueva temática en la cual nosotros podemos investigar, deportiva, agronómica, de ingeniería civil,
de temas sociales, de temas de economía, de sociología, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de mi estudio? Por ejemplo, la compañera Brenda hacía mención hace un momento de la plaga de la langosta, por ejemplo. La langosta produce daño fenológico y en la estructura de las plantas. Especialmente creo que son las leguminosas. No sé, Brandita, si es así o no. Creo que es especialmente en las leguminosas. No lo entendí. Sí, es en las leguminosas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tengo yo un objeto de estudio, ¿sí? ¿Cuál es el daño que provoca la langosta en un cultivo? Ahora, ¿cuál es en este caso el sujeto que va a desarrollar esa investigación? Pues pueden ser los agricultores, pueden ser ingenieros agrónomos o ingenieras, ¿verdad? O qué sé yo, ¿no? Pero esa relación entre objeto y sujeto tiene que ser parte de lo que a mí me genere un nuevo conocimiento. Y si yo no estoy mal, Brenda me lo dirá, creo que la langosta ha estado provocando un alto eh, impacto en pérdida económica en algunos cultivos, especialmente que se ubican en las áreas eh, más calurosas de nuestro país, ¿verdad? En maíz, por ejemplo, se está generando, al igual que el hongo de la mancha del asfalto, ¿verdad? Que le llaman, más la langosta. Entonces, imagínense ustedes la importancia de generar tecnología para atender esta problemática que se enfrenta en campo. Eh, como dice, la mesología busca entonces mantener esa relación objeto-sujeto, pero la filosofía utiliza la ciencia. Por eso la importancia de que nosotros estemos claros de que nosotros somos científicos agronómicos, ¿sí? No somos campesinos. Está bien que nos identifiquemos con los campesinos, que nos identifiquemos con los agricultores, por supuesto, que nos manchemos las manos, la ropa, haciendo el trabajo, por supuesto, al igual que nuestros compañeros agricultores y campesinos, que sudemos, está bien, pero al final de cuentas, si algo nos llevó a la universidad es precisamente eso, esa idea de que somos entes epistemes, ¿sí? Es decir, que estamos buscando llegar a generar conocimiento. Y el conocimiento, si yo logro generar nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevos conocimientos, debo de ser capaz de trasladarlos a eh, el entorno, es decir, a otras entidades, como por ejemplo agricultores, productores, etcétera, ¿sí? Por ahí tiene que ir la relación, ¿verdad? No, si yo genero conocimiento y me quedo yo con ese conocimiento, si no soy capaz de compartir ese conocimiento, simple y sencillamente de nada me va a servir. Absolutamente nada. Sí. Pero vean, pues, que hay entidades sociales que no necesariamente nos comparten conocimiento, nos comparten probablemente creencias que no están basadas en hechos verídicos, en hechos reales. ¿Cuál podría ser un ente social que nos transmite únicamente creencias que no sabemos si efectivamente existieron o no existieron? Por ejemplo, ¿quién me puede citar un ente que nos traslade creencias únicamente? A ver, parte de Brendita. Agradezco, por supuesto, su participación. ¿Quién más nos puede apoyar ahí?
La iglesia, ingeniero. ¿Quién habló? Yo, Ludwig. A ver, Ludwig, explíqueme cómo está eso. Sí, no solo nos transmite creencias porque su conocimiento no está, no permite que se estudie epistemológicamente porque solo nos lo dictan tal cual, esperando que se siga y que no se transforme. Que no se debata, ¿verdad, Ludwig? Exactamente. Y que se perdure así y trascienda a través del tiempo. Claro, pero hay creencias que sí son sometidas a el escrutinio, a la investigación. Pero como hay creencias que nos dicen a nosotros, es parte de el suprasistema, ¿verdad? Que nos dicen, usted tiene que creer en esto porque usted tiene que creer. No nos preguntan, desde que somos bebés, nos introducen a esos principios, ¿sí? A esas creencias, y nosotros las seguimos, como bien dijo Ludwig, tal cual nos lo dicen, ¿verdad? No somos capaces de discutirlo, de debatirlo, ¿verdad? Entonces no sabemos si estamos generando conocimiento o simplemente estamos replicando y replicando discursos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento es eso precisamente, es un conjunto de información que se va almacenando en algún lugar. Pues, yo no sé cuántos de ustedes en sus computadoras tienen archivos de documentos actualizados, ¿verdad? Ahí está almacenada. ¿Cuántos de ustedes leen esos documentos? Yo en verdad estoy conformando diferentes grupos en chats de estos de Telegram, de WhatsApp, etcétera, y constantemente me están llegando una cantidad de documentos que en muchas ocasiones rebasan mi capacidad de poder leer, pero los tengo ahí guardaditos. En algún momento los voy a poder analizar, a revisar. Pero, por ejemplo, para preparar mis cursos, yo tengo que sacar esa información que está almacenada, ¿verdad? Porque, si bien es cierto que yo debo de tener también vivencias, ¿verdad? Acciones que se fueron surgiendo en algunos periodos de tiempo en nuestras vidas, es decir, la experiencia que uno también va acumulando durante el transcurso de la vida, mucho de eso no es suficiente. Tenemos que leer documentación, ¿verdad? Entonces, tener claro entre lo que es el conocimiento y la creencia, ¿sí? No es lo mismo entonces, ¿verdad? Porque el conocimiento es una situación que debe de pasar por el escrutinio, como decía, es decir, por la experimentación. En agronomía mucho pasa por la experimentación, ¿verdad? Yo voy a desarrollar proyectos de investigación basados en la experimentación. Entonces, vamos a definir aquí entonces que los conocimientos los vamos encontrando en aspectos biológicos, sociológicos, económicos y en las experiencias. Por eso se recuerdan ustedes que desde un inicio hablábamos de conocimiento empírico, ¿verdad? Está basado en la experiencia de la gente, nunca la podemos dejar por lado, ¿verdad? Pero ese conocimiento entonces va teniendo un proceso de clasificación. El conocimiento se clasifica, no es un solo conocimiento, un tipo de conocimiento, ¿sí? Hay varios. Y en alguno de estos nosotros tenemos que identificarnos, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento aprótico dice, yo tengo una idea de algo, pero no lo conozco, ¿sí? Tengo la idea, pero no lo conozco a cabalidad. ¿Cuál podría ser un ejemplo de conocimiento aprótico en este momento? Un ejemplo de conocimiento aprótico. Por ejemplo, el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania, porque realmente sabemos de eso, pero no sabemos a cabalidad
sus causas, todas las consecuencias no deseadas, las entidades que en él intervienen, cómo se está viviendo en la región realmente, cómo se manipula todo ese concepto en nuestra región, en los precios de los productos y todo eso, ingeniero. Por ejemplo, nosotros ya estamos sintiendo los efectos, ¿verdad? Miren ustedes, a $99 estaba el precio del barril del petróleo antes del conflicto, antes que se desatara el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y el precio de la gasolina en nuestro país estaba alrededor de 30 quetzales. Al día de ayer llegó a $99 el precio del barril. ¿Y por qué entonces no ha bajado el precio en nuestros países? Es que la guerra produce plata, millonarios. No tienen ustedes ni idea de la cantidad de millones de dólares con los cuales mucha gente se está enriqueciendo con este conflicto, pero también muchos se están empobreciendo. Entonces, tenemos la idea de esa situación, a no ser que ustedes se quieran poner a investigar. Yo por lo menos he investigado bastante a raíz del conflicto este, y entonces estoy teniendo la posibilidad de conocerlo, ¿verdad? Un poco más. Pero efectivamente, eso que nos decía el compañero es un buen ejemplo. Pero también podemos tener el conocimiento a posteriori, que es un conocimiento que se va adquiriendo luego de una experiencia. Posteriori significa a posterior, ¿sí? Posteriormente, ¿sí? Vamos a suponer que ninguno de ustedes, es una suposición, ninguno de ustedes sabe cómo se siembra el maíz, o ninguno de ustedes sabe cómo se siembra la yuca, eso, ¿verdad? O no saben cómo se siembra un arbolito, ya sea deciduo, forestal, leñoso, qué sé yo. Pero resulta que el día de mañana ustedes aprenden a sembrar el maíz, aprenden a sembrar la yuca, aprenden a sembrar el arbolito. Si usted fue una persona que no se quedó simple y sencillamente con la idea de colocar la planta entre el suelo, sino que se puso a estudiar lo que implica sembrar maíz, sembrar la yuca, sembrar los árboles, usted está teniendo un nuevo tipo de conocimiento. A posterior, después de que no lo sabía, tuvo que experimentar un nuevo proceso en su vida y a partir de ello experimentar nuevos conocimientos. A eso se le llama el conocimiento a posteriori. Muchos de nosotros hemos tenido los dos primeros, ¿verdad? El aprótico y el a posteriori. Pero también está el conocimiento doxo o común, ¿sí? Un conocimiento es a partir de la observación. Miren, por ejemplo, ¿cómo aprendíamos nosotros a manejar carro hace 40 años? No existían las academias de manejo de vehículos. ¿Cómo aprendimos a manejar vehículos nosotros? Observando. Nos subíamos a una camioneta y yo por lo menos me quedaba observando cómo el piloto manipulaba la palanca de las velocidades, dónde estaba la primera, la segunda, etcétera, ¿no? El retroceso y cómo manipulaba el timón, cómo frenaba, y aprendí a base de observación. Pero podemos aprender muchas otras cosas a partir de la observación. Muchos hemos aprendido trabajos a partir de la observación. Hay mucha gente que tiene actividades económicas importantes que no necesariamente estudiaron para eso, pero a partir de que observaron cómo se puede desarrollar,
hoy día están desarrollando actividades importantes. Ese es el tipo de conocimiento doxo o común. ¿Sí? Existe en muchos casos. Está el empírico, que es el conocimiento que se adquiere a través de los sentidos, de la práctica. ¿Sí? Una cosa es observar, otra cosa es practicarlo. Y por último está el conocimiento científico. ¿En cuál de nosotros queremos identificarnos? Probablemente en todos. O probablemente alguien diga, no, yo solo quiero quedarme única y exclusivamente con el conocimiento científico. Es válido también, pero no puedo por ello ver con desdén el otro tipo de conocimiento que existe, ¿verdad? Que hay, que se genera, que se produce y que tenemos relación con él. Entonces, compañeros, aquí nosotros nos damos cuenta de que, ¿por qué se dice entonces que las personas somos seres epistemes? Que tenemos una relación permanente en cuanto al conocimiento. ¿Qué le quiero poner yo a mi cabecita, a mi cerebro? ¿Qué le quiero yo introducir? Por algo están ustedes estudiando. Por algo se dicen ser estudiantes. El título de estudiante uno lo puede tener aquí en la frente. Soy estudiante. Bueno, se supone que la persona que es estudiante le está poniendo información. Es importante tener libros, tener cuadernos, tener documentos, si quieren en físico, si quieren en virtual, pero hay que tenerlo, ¿verdad? Y hay niveles también del conocimiento, así como hay tipos, hay niveles. Uno dice que es el conocimiento sensible, es decir, lo que yo puedo sentir, lo que yo puedo apreciar, lo que yo puedo percibir, ¿verdad? Y este se obtiene mediante la captación de un objeto mediante los sentidos. Yo, por ejemplo, puedo darme cuenta de que mucha gente es muy sensible a la problemática social. Pero también hay mucha gente que no es nada sensible con los problemas que ocurren a nivel local, a nivel regional, a nivel departamental. ¿Cuántos de nosotros estamos involucrados en la problemática de nuestros hermanos del Llano del Pinal, por ejemplo? No nos interesa. Eso es cosa de allá, de ellos, ¿verdad? No soy sensible. A pesar de que tengo el conocimiento de que hay una problemática, no me importa. ¿No? Está la parte conceptual, que es la representación sensible del conocimiento, las emociones, ¿sí? A través de la alegría, a través de la tristeza, a través de la soledad, a través de la compañía, etcétera, uno también va adquiriendo conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué sentimos dolor, por ejemplo, cuando una persona muy cercana a nosotros fallece o está sufriendo de problemas de salud? Aprendemos un poco de ese padecimiento o no somos nada sensibles a ese padecimiento. Entonces aquí podemos ir viendo nosotros que los conocimientos que vamos adquiriendo son diversos y tienen sus niveles. Y por último está el holístico. El holístico es un tipo de conocimiento que nace especialmente en las ciencias sociales allá en la República de Cuba. Son los cubanos los que le dan vida al concepto del holismo u holístico, ¿sí? Es decir, nos enseña a razonar. ¿Sí? Tenemos una percepción de las cosas, pero no la razonamos. No la razonamos. Hoy día, por ejemplo,
¿Por qué estamos padeciendo de eso que le llaman cambio climático? ¿Por qué estamos padeciendo de lo que le dicen, por ejemplo, elevación de las temperaturas en el planeta, el calentamiento global? ¿Por qué? No me interesa eso a mí. Entonces, ¿usted es agrónomo o solo la palabra de agrónomo? Tiene que importarle, ¿verdad? Y dice que nos enseña a analizar el todo como un principio. Y cuando hablamos de todo, estamos hablando del sistema. Todo. Recuérdense ustedes del sistema. Cuando hablamos de las ciencias sociales, pero también hablamos de la ingeniería del sistema. Estamos representándolo a un todo, analizar una partecita. Por ejemplo, sí, los señores del Llano del Pinal tienen un conflicto con las autoridades municipales y las autoridades de gobernación de Quetzaltenango, pero no me interesa ni me he puesto a investigar cuál es la causa de esa problemática. Entonces, tengo que buscar el todo, no solo una parte, pero también no quedarme únicamente con el conocimiento, sino también con la acción, ¿verdad? El agrónomo debe de accionar, se debe de involucrar en esa problemática. No podemos ser simples observadores. ¿Ya? Entonces vamos a ir terminando. Los seres humanos se supone que hemos ido cogiendo mucho conocimiento a partir de que hemos ido generando conocimiento constantemente. Y eso se supone que nos debe de generar cambios tecnológicos. Yo no puedo quedarme, por ejemplo, con la tecnología agrícola que se impulsó allá en los años 50, 60, 70, 80 del siglo pasado, que fueron importantes, por supuesto que sí, porque además esa tecnología nos ha permitido alimentarnos constantemente, todo el tiempo. Pero ¿por qué es que hay cultivos que ya no, en la actualidad, ya no se cultivan, valga la redundancia? ¿Por qué hay algunos cultivos como ¿quién me puede mencionar de algunos cultivos agrícolas que ya no los podemos, que ya no se ven en la actualidad? ¿Quién puede indicar ahí algunos? Cultivos que ya no se ven. Ingeniero, buenas Sí, noches. adelante. Bueno, El café de baja altura. es uno de los que desapareció, sí. Pero el café como tal continúa. El café de bajura fue el que desapareció. Pero sigue el café, digamos. El café todavía lo vemos. Otro cultivo, aparte de ese. Ingeniero, la papa morada ya no mucho se da. Pero hay otras variedades de papa. Igualmente, la morada tal vez ya no es, pero hay otras variedades de papa. Pero cultivos que ya no podemos seguir produciendo. El trigo, ingeniero, así regionalmente aquí en Quetzaltenango, el trigo, porque las condiciones que necesitaba cambiaron radicalmente, porque necesita grandes extensiones de terreno y debido al crecimiento de la población y que esa población necesita una vivienda y desarrollar sus necesidades en un espacio, entonces ya no es factible ese cultivo. Ese es un buen ejemplo. Y por eso, miren ustedes, por eso les digo, el tema de los precios en la subida de los alimentos no los vamos no tardaremos en verlos. Recuérdense que Ucrania es el granero de Europa, ¿verdad? Y uno de los productos o cultivos que mayormente tienen allá sistemas de producción es el trigo. Aquí con nosotros es muy,
muy ocasional poder observar el trigo. ¿Qué otro cultivo? No hay otro. Aquí, ¿cuántas personas hay conectadas y que no me puedan decir de otro cultivo? El algodón. El algodón, por ejemplo. Otro cultivo. El añil, por ejemplo. Bueno, y así podemos ir buscando, pero ya hay algunos cultivos que ya no podemos observar hoy día, pero eso nos significa que ha cambiado la tecnología productiva. Bueno, pero el que no se produzca trigo, por ejemplo, en nuestro país no quiere decir, ni significa mucho menos, que no consumamos productos derivados del trigo. Entonces, ¿cómo cambiamos nosotros a ese modelo? Fíjense ustedes que el maíz, incluso el maíz es un cultivo que está variando su producción. Ya muchos de ustedes ahora ya no compran ya solo compramos la tortilla, ¿verdad? Compramos solo la tortilla y si no nos la comemos hoy, mañana ya parece un cartón. Pero ya nos venden la harina de maíz, ¿verdad? Es decir, las cosas van cambiando. Podremos estar en desacuerdo con eso. Yo estoy en desacuerdo con esa situación, pero también entiendo que mucha de lo que decía ahí el compañero precisamente es que las mejores tierras en una zona como en Quetzaltenango, por ejemplo, y en algunos otros municipios, San Marcos, Huehuetenango, por ejemplo, Quiché, las mejores tierras que se supondría deberían estar destinadas para la actividad agrícola, por lo menos eso fue lo que yo aprendí cuando era estudiante, que las mejores tierras, es decir, aquellas tierras planas, deberían de destinarse a la agricultura, aquí están destinadas a la demanda urbana, la urbanización, ¿verdad? Genera más plata para los corredores de estos negocios, ¿verdad? Pero entonces vamos experimentando nuevos aspectos constantemente, ¿verdad? Podremos estar en acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que tener claridad que esos cambios tecnológicos tienen un impacto en el ambiente. Normalmente desagradable puede ser, ¿verdad? Pero si no producimos conocimiento, no discutimos, no debatimos, simple y sencillamente no somos seres epistemes, sino somos entes pasivos, ¿verdad? Miramos las cosas pasar como los gatos, ¿verdad? Que miramos que hacen las cosas, pero no accionan para nada. Igual estamos muchos seres humanos, ¿verdad? Estamos pasando únicamente los procesos, los momentos, pero no hacemos cambios. Y a ver, compañeros, producto del conocimiento, aquí hay un claro ejemplo. A ver, ¿quién me lee? ¿Quién me da una lectura de estos mapas que les estoy presentando? A ver, rapidito, alguien que me dé lectura de estos mapas. Son los Vamos. que en 1950 estaban llenos de bosques y en el 2016 ya no. No, pero explíqueme ahí qué En pasa. cuestión de 66 años, pues la deforestación en Guatemala pues ha sido masiva. En términos de porcentaje, ¿qué podríamos decir ahí, compañero? No sé, viéndolo así como está acá, tal vez en un 80-85% de deforestación en cuestión de 66 años. Esto, si yo lo retrotraigo, compañero, a esto que digo, por ejemplo, aquí muchos avances tecnológicos han generado impacto ambiental desagradable. ¿Qué puedo decir con relación a esto que les estoy mostrando aquí? Posiblemente con los avances tecnológicos pueden ser
nuevas maquinarias que facilitan pues el corte de árboles pues que son de un tronco bastante grande y grueso, que se confían mucho si agarran eso como si fueran navajas con papel y vuelan todo lo que esté a la mano y en todo lo que alcance el día. No sé, podría ser un ejemplo de cómo la tecnología avanzó, pero para mal, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el ambiente y nosotros en todo lo que nos afecta tanto en salud como por ejemplo, en las poblaciones de área rural que les botan todo, no les dejan nada, que es muchas veces la leña su sustento para la cocina, para el calor de la casa, no sé, podría ser ese un ejemplo. ¿Cómo se llama usted, compañero? Osber García. A ver, Osber, usted ha dicho muchas cosas interesantes y atinadas. ¿Esto le debe de importar a un agrónomo, Osber, sí o no? Esto que No está solo a un mostrándose aquí, agrónomo, creo que a todos, ¿por qué usted? porque nos afecta a todos literalmente. No Ujú. solo en Guate, ahorita estamos viendo solo lo que afecta en Guatemala, pero no estamos viendo en cómo afecta en sí a nivel mundial, ¿verdad? Ujú. Pues claro, pero mientras hay algunos países, gracias, Olga, Muy me bien. parece muy bien, pero mientras nosotros vamos en cuestiones ambientales en un franco deterioro, ¿verdad? Aquí tenemos que crear conocimiento. Miren ustedes, para poder entender qué pasó entre 1950 y 2016, que es el último mapa forestal que se produjo, y por cierto, este fue elaborado con ayuda, mucho trabajo de un compañero nuestro, un estudiante que salió de Administración de Tierras, y empezamos a ver acá eh, la situación, ese cambio, ¿verdad? Vean ustedes que los cambios no siempre son para aspectos positivos, ¿sí? Osber decía, esto es malo, pero bueno, aquí la categoría bueno o malo, a mí no mucho me gusta utilizarlo, ¿verdad? Me gusta más decir, interpretar esta información actual, porque efectivamente, como lo decía aquí, miren, por eso es que estamos hablando. Hay probablemente avances tecnológicos, probablemente. Guatemala no se destaca mucho por manifestar sus cambios tecnológicos, pero miren, aquí seguramente hay. Esa zona que, por ejemplo, la zona del Petén, vean ustedes en el 60, en el 50, 60, era una zona selvática. Yo no sé cuántos de ustedes han leído a Virgilio Rodríguez Macal, por ejemplo. Si alguno de ustedes ha leído, díganme qué libro ha leído de Virgilio Rodríguez. Pero vean ustedes cómo era la selva esta, la selva lacandona, ¿sí? Y vean la actualidad. Lo que era puramente selva, hoy acá en toda esta zona, y me consta en muchos de los cultivos que hay acá, es aquel cultivo de la palma africana, por ejemplo. Es un monocultivo. ¿Por qué se llama monocultivo? Porque mono de uno, ¿verdad? Un solo cultivo, extensivo, ¿sí? Horas y horas y horas transitando toda esta zona y solamente vemos palma africana. Vean ustedes la parte norte de Huehuetenango, del Quiché, de Alta Verapaz, de Izabal incluso, ¿verdad? Cómo ha variado. Ya no digamos cuando hagan el último mapa y vean lo que ocurre aquí en esta zona del Estor, ¿verdad? En donde está esta mina que están explotando ahorita los rusos, ahí precisamente, ¿no? Con el aval, por supuesto, del gobierno, que se están enriqueciendo con todo lo que están ahí extrayendo de metales, ¿verdad? Minerales importantes. Pero vean ustedes también cómo nos ha ocurrido, por ejemplo, todo lo que es la franja costera, vean ustedes, cómo era ya en el 50 y vean ahora absolutamente nada, ¿sí? Y aquí se supone que están las fincas más importantes productoras de caña de azúcar, de palma africana, de banano, de plátano especialmente, ¿verdad? Vean ustedes, y que aquí están asentadas las fincas más de la gente rica, ¿verdad?
pero es que los ricos dicen, pero es que son los pobres los que destruyen las tierras. Veámoslo, analicémoslo, si es cierto. Miren ustedes que aquí la parte del altiplano, ¿verdad? Todo esto es el altiplano, el área de la Boca Costa, que es, digamos, toda esta franja que miramos acá de verde, y que es donde está sembrado el café especialmente, ¿verdad? Toda esta parte de Boca Costa, ¿sí? Esas manchitas verdes que nosotros podemos ver acá es especialmente porque ahí hay bosque de café, que ustedes saben que ese es un nicho ecológico muy particular, pero después ya no tenemos absolutamente nada, miren ustedes. Vean ustedes, por ejemplo, acá hay un departamento que se llama Totonicapán, y miren, encontramos todavía una importante manchita verde. Hay que saber entonces cuál es la situación de los bosques de Totonicapán. Miren ustedes acá en Huehuetenango también. Y así podemos ir revisando, porque todo esto tiene una explicación científica de por qué ha ocurrido toda esta deforestación. Sí, está así como su servidor, ¿verdad? Miren ustedes, ya. Calvin Klein. Bueno, y ya no digamos la parte que le llaman el corredor seco, ¿verdad? Miren ustedes, totalmente deforestado. ¿Qué es el corredor seco? También, ¿qué implicaciones sociales, económicas tiene el corredor seco? Bueno, entonces, compañeros y compañeras, vean ustedes cómo ha ocurrido un cambio en la estructura del bosque en Guatemala, un tema forestal. Entonces, compañeros y compañeras, fíjense ustedes que cuando analizamos el tema de la epistemología desde la sociología, no podemos decir, ¿comprendió, compañero, el tema de la epistemología? Sí, sí, entendí todo, claro. Ah, ¿y qué significa ese sí? Probablemente es que no sé nada, lo más seguro. No sé nada. Yo no puedo decir sí o no, porque aquí ese término sí o no no dice absolutamente nada. Yo tengo que ser explicativo. La sociología, la epistemología, la ruralidad, todo lo que hemos visto en este periodo de clases, tiene, a ver, ¿quién abrió su micrófono? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quién abrió ahí el micrófono? Espero que quien haya abierto ese micrófono lo cierre, por favor. Si no va a preguntar. ¿Quién es el que tiene abierto su micrófono ahí, compañero? Y luego, vamos con Edna. Edna Melissa. Melissa. O sea que avísenle ahí a Edna Melissa que tiene abierto su micrófono y anda en fiesta, anda ahí. Ya vieron cómo están muchos de ustedes y uno aquí tratando de explicarles la epistemología, ¿verdad? Y luego, ¿por qué se pierde el curso, verdad? Miren ahí a Edna, anda en otra cosa, ¿verdad? Comedor, no sé qué anda, ¿verdad? Bueno, Edna no nos hace caso, voy a tener que sacarla de una vez. Ya, por fin, se dio cuenta la compañera ahí que nos estaba perjudicando. Bueno, entonces vean pues, compañeros, la importancia. Yo no puedo, ustedes no tienen que aprender a decir sí, no, eso no dice nada, compañeros. Si yo les pregunto, ¿aprendieron? ¿Entendieron?
ustedes digan sí, porque fíjense que entendí entonces que el tema forestal, por ejemplo, se ha venido reduciendo drásticamente desde el año 50 para acá, la cobertura forestal. Y entonces aquí tenemos que asumir una posición crítica, por ejemplo. ¿Funcionan o no las entidades que tienen que ver con el bosque? Aquí solo estamos viendo el tema del bosque. ¿Funcionan o no las instituciones? ¿Funcionan o no los programas? ¿Funcionan o no las normas, las políticas, las leyes que tienen que ver con el bosque? Y con muchos otros aspectos que podemos ir viendo. Pero aquí en este territorio hay zonas en donde la gente tiene dinero, vive en condiciones de riqueza. Hay lugares en toda esta parte donde la gente vive en condiciones de mucha pobreza, de pobreza extrema, y hay lugares en donde la gente produce mucha plata, ¿verdad? Y esa es la conciencia social. ¿En dónde estoy yo? Estoy contento con la situación de los bosques. Mi conciencia social me permite decir, así como estamos en el 2016 en temas de bosques, ¿estamos bien o estamos mal? Si estamos bien, ¿por qué estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Por qué estamos mal? Pero bien o mal tampoco es una definición exacta de qué está ocurriendo en nuestro territorio. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, estimados colegas, compañeros, la situación en nuestras áreas de estudio que tienen que ver con la sociología son múltiples y tenemos mucho trabajo que hacer precisamente. Tenemos varias cosas que identificar. ¿Preguntas con relación a esto? Ingeniero, ¿será que me puede aclarar un poco acerca de la mesología? Que me perdí un poco ahí. Ok. Decíamos entonces que cuando estamos hablando del tema de la mesología, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con el conocimiento, pero que hace referencia a una teoría de conocimiento, que busca llegar al origen del conocimiento y a mantener una relación con objeto y sujeto. En cambio, decíamos que la filosofía es una ciencia que tiene que ver especialmente en la búsqueda de respuestas. La filosofía nos da a nosotros respuestas. Pero en la mesología tenemos que saber, comprender que hay una teoría y que esa teoría es importante para que nosotros vayamos entendiendo una problemática. Y vean ustedes, la mesología, por ejemplo, cuando ustedes van a desarrollar la tesis o el trabajo de investigación para poderse graduar, ustedes tienen que fundamentar teóricamente el problema que ustedes quieren investigar. Y para ello deben de buscar 2, 3, 4, 5, 10 libros que les permitan fundamentar. Pero no se vale, como hacen ahora los muchachos, ¿verdad? Una maldita costumbre de copiar y pegar. No, tienen que fundamentarlo. Y si ustedes utilizaron la teoría de un investigador, hay que hacer la mención, no única y exclusivamente dejarla sin mencionar. Eso no, porque entonces ustedes están plagiando. El plagio es un delito. El plagio se paga. Entonces, la mesología nos obliga a nosotros a tener teoría, a buscar información, pero hacer referencia a la persona que generó esa información.
A eso se refiere Berenice, no sé si queda claro. Sí, ingeniero. Ahora sí. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿O pregunto yo? Solo le iba a decir que yo también tengo el manual super. ¿Tiene el qué? El manual super, el manual agrícola. Ajá. ¿Verdad que es un catecismo tal? Sí. Es así como Al es principio decir, tiene ahí varias los, páginas también de publicidad de fertilizantes, de pesticidas, todo eso. ajá. Mire, guárdelo porque es importante. No estoy diciendo que no nos vaya a servir, pero se llama manual porque casi que nos dice, mire, usted lea este manual y aplíquelo así como está, ¿verdad? Ahí ya no hay para experimentar nada más, pero sigue Sí, siendo importante, sí trae mucha ¿verdad? información también, porque al principio trae como manejar uno el cultivo. Pues a mí me ha servido para ver cómo es que las tecnologías de los cultivos y todo eso, pero sí trae también la parte de los fertilizantes y los plaguicidas. Claro. Pero ahora, digamos, hay muchísimas literaturas y documentos que se han generado como contrapartida para este manual agrícola, ¿verdad? Muchas. Y entonces ya no nos podemos quedar únicamente con este. Como una referencia, está bien, pues, pero no puede ser la única referencia. Además, ahí no mencionan, por ejemplo, la importancia que tiene la conservación del agua, por ejemplo, la conservación del suelo, ¿sí? Sino más que todo nos da una relación agronómica de los años 60, 70, ¿verdad? Le preguntábamos qué es agronomía, es conocer la relación que existe entre suelo, planta, agua. Y la agronomía es mucho más que la relación de suelo, planta, agua, ¿verdad? Mucho más que eso. Entonces tenemos que aprender a analizar, a revisar, a conservar los suelos, por ejemplo, a revisar el tema de cómo las plantas van evolucionando también, ¿verdad? Y cómo las plantas se han ido también adaptando a algunos nuevos cambios. Por ejemplo, algunos han hecho resistencia a las plagas, por ejemplo. Cómo han surgido también producto de investigación, por ejemplo, la generación de organismos vegetales modificados, ¿verdad? Genéticamente. Mientras algunos propugnamos, porque en este sentido me incluyo, ¿verdad? Propugnamos por fortalecer todo lo que tiene que ver con las semillas nativas, ¿verdad? Conservarlas, mejorarlas, hacer honor a las poblaciones humanas que han mantenido por años las semillas nativas, ¿verdad? Por siglos. Hay empresas que lo único que desean es ganancia económica, ¿verdad? No hay un poco de ética en ese sentido, sino únicamente lo que quieren es acaparar dinero. Y entonces han hecho de la tecnología un mecanismo para tratar de producir en la población dependencia, mucha dependencia. Y también hay movimientos que se han opuesto a esto, ¿verdad? Tienen una clarísima posición de oposición, ¿verdad? Pero no es una oposición simple y sencillamente de oponerme, sino está basada en experiencia, ¿verdad? Y si algo también debe de fundamentar al ingeniero agrónomo es la ética, identificarse con esas poblaciones que de alguna manera han estado marginadas por la misma condición estructural del país, ¿verdad? Y que a pesar de estar marginadas, han logrado sobrevivir por siglos, ¿verdad? Y solo eso ya nos da a nosotros una razón de entender por qué la población se resiste a muchas decisiones
empresariales que no poseen nada de ética, sino que lo único que desean es obtener ganancia, ganancia, ganancia y más ganancia. Seguir acumulando bienes económicos como el capital. Y no nos identificamos con esas poblaciones que han estado también en resistencia y que están manteniéndose producto de su trabajo constante, ¿verdad? Y que tienen que generar estrategias para sobrevivir en condiciones muy adversas. Entonces, compañeros y compañeras, vean ustedes entonces la situación que nos debe a nosotros de animar a generar conocimiento. Lo que decíamos de la epistemología, ¿verdad? Yo le quiero meter a mi cerebro verdades o creencias únicamente, o le quiero meter esa amalgama entre verdad y creencia y generar un conocimiento. ¿En dónde quiero estar yo? ¿En qué posición? Entonces, jóvenes, por ahí va el análisis de lo que era nuestra clase, lo que es nuestra clase del día de hoy. No sé, ¿alguna duda que quieran manifestar antes de que nos vayamos? ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, Gonzalo, a ver. Viera que tengo una duda, no sé si usted sería tan amable de permitir a nuestro grupo tener 4 integrantes. No, dijimos 3. Ah, muy bien, gracias, ingeniero. Ok, Gonzalo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vean, compañeros, a partir de 1 hora más iremos a dar máximo. Son las 8, aquí a las 9, para que ustedes nos manden cómo quedó conformado el grupo, y entonces yo les voy a enviar una tarea que deben de producir ustedes, ¿verdad? Y ya yo espero que en estos días ya me pueda poner directamente a calificar todos sus trabajos, exámenes y todo, para que los tengan ya al regresar de la Semana Santa. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, ¿quién quiere hablar? A ver. Yo, la conformación de los grupos se la enviamos al grupo de la promoción, ¿verdad? Al de socio. Al WhatsApp. Ok. Sí, ahí. Nada más era eso, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Nácar de preguntas. Bueno, entonces dejamos aquí la clase del día de hoy, compañeros. Y nos saludamos en estos días. Ojalá que este tiempito que vamos a estar de ocio sea para que se pongan a generar conocimiento, no al peluche, a estar sin hacer nada. Y aquellos que andaban así como la compañera ahí hace un rato, no sé en qué cosas, ¿verdad? Se preocupen un poco, hombre, por meterle conocimiento a su cabecita, hombre. Para que en realidad en 5 años, cuando ustedes ya deben de salir de la universidad, salgan con conocimiento. Y mejor si es un conocimiento crítico, no basado en la mediocridad, ¿verdad? Sino conocimiento crítico científico, ¿verdad? Aprótico o a posteriori, pero conocimiento al final de cuentas. Bueno, les dejo ahí, que estén muy bien, que tengan una buena noche y nos seguimos saludando. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, ingeniero.